Hola queridas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video tiene el objeto de reponer un poco los debates que desarrollaríamos en clase en relación con el análisis de las entrevistas. Como ustedes saben, todos los materiales que ustedes producen en el periodo de recopilación de información de campo son materiales que es muy importante que estén bien detallados porque ustedes van a recurrir a eso a lo largo del tiempo para desarrollar distintas etapas de esta investigación, para contrastar esta investigación con otra, o bien para realizar otra investigación con el mismo referente empírico, pero sobre otra línea. Entonces, es importante que en el caso de las entrevistas, al igual que en el caso de los registros, quede bien explicitado en qué momento se realizaron, en qué lugar se realizaron, cuál era el conocimiento previo que ustedes tenían en ese momento sobre esa persona a la que están entrevistando, por qué eligieron entrevistarla, si tenían armado un protocolo de preguntas que esté puesto en el mismo documento y luego el audio o el desgrabado o lo que tengan de soporte de la entrevista. Y al final de eso ustedes pueden colocar las ideas que se les ocurren cuando van revisando el material, cuando lo que se les ocurrió cuando estaban preguntando, como el conjunto de reflexiones que van emergiendo a lo largo del proceso de revisión del material. Esta información es importante especialmente para el momento en el que uno vuelve a ese material y necesita ubicarlo bien, contextualizarlo bien para usar la cita o para traer la información al dispositivo de texto de la tesis. Pero también es muy importante para el análisis. ¿Por qué? Porque el análisis de las entrevistas, en términos generales, tiene distintas etapas. Una primera etapa es la de encontrar dentro del relato de la persona que habla la lógica con la que está pensando los problemas que les planteamos como tales en el contexto de la entrevista o que se plantean en el diálogo en la entrevista. Entonces, una primera etapa de lectura tiene que servir para reponer los sentidos que desenvuelven a lo largo de la conversación las personas con las que estamos conversando. Si es más de una en una misma entrevista, los debates que se vayan suscitando, pero también lo que cada una por separado vaya diciendo. Una vez que pudimos reponer esas lógicas, es importante identificar si la persona reconstruye temporalidades, cuáles son los ejes de esas temporalidades, si la persona reconstruye espacialidades, cuáles son los ejes de esa espacialidad, cuáles son los personajes que aparecen en el marco de esa conversación. Todo eso hay que irlo como deslindando del texto para tenerlo ordenado para el posterior análisis y para la reconstrucción de los fragmentos que vayamos a extraer. Y una etapa más que tiene que ver con identificar dentro de ese relato las categorías claves. Y acá aparece como una etapa distinta del análisis. En el primero, una lee el completo del texto y busca lógicas totales de la completud de ese material, el relato total que la persona nos quiere ofrecer, las características de ese mensaje a la hora de construir verdades respecto del campo. Y en la segunda etapa pareciera que se disecciona un poco el material y buscamos algunas categorías centrales y a qué se las vincula, ¿no? Si, por ejemplo, estuviéramos indagando cuestiones que tienen que ver con migración y encontramos referencias a otros países, referencias al proceso, a otras lenguas, referencias a participación de eventos culturales, ver cómo se los caracteriza, qué relaciones se establece entre unos términos y otros. No necesariamente esta tipología tiene que ser a partir de categorías nativas, pero sí tenemos que tener en cuenta que en las conversaciones que se producen en el contexto de una entrevista, va a haber palabras que las personas usemos de distinta manera, algunas veces como categoría nativa y otras veces como categoría analítica.
y que es importante tener en cuenta de qué modo está siendo usada la palabra a la hora de proceder a ese análisis, a esa problematización. Ustedes tienen que saber que el análisis que ustedes hacen de los fragmentos de entrevista es parte del material que ustedes tienen que colocar en el cuerpo del texto. Es decir, cuando se utilizan fragmentos de registro de campo o fragmentos de entrevista o de conversaciones informales en el armado de una argumentación académica en el contexto de una tesis o de un artículo académico, el fragmento que se repone no aparece solo y aislado, sino que de ese fragmento, luego, quien produce el texto, quien hace la investigación, tiene que poder reponer los sentidos, tiene que poder explicar por qué utilizó ese fragmento, qué valor tiene y qué es lo que se desarma de ese fragmento en este análisis. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, porque no hay que pensar que lo que uno está analizando es transparente para las demás personas. Cada persona, cuando se acerca a un registro, puede ver cosas nuevas que no se hayan visto antes o que se vean, pero que no sean pertinentes para esta investigación. Luego, porque es importante que esté explicitado qué es lo que quien investiga pudo recuperar de ese material, qué es lo que extrajimos de ahí. No qué es lo que dice, sino lo que nosotras extrajimos para el análisis. Y por último, porque en ese desarticulado es en el que se producen las relaciones entre ese material y el mundo académico, las categorías del mundo académico, o bien otros fragmentos propios que son resultado de la investigación, porque la investigación nunca se agota en una parte, un fragmento de una entrevista o un fragmento de un registro de campo. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan escuchar si solamente la van a tener en audio o releer si la van a tener también por escrito. Ahora hay algunos programas que ustedes pueden usar para pasar el audio de la entrevista y una vez que lo pasan, corregir, pero no necesariamente hacer el desgrabado de cero. Entonces, ustedes van a tomar esa entrevista, van a hacerse una ficha de cómo fue la entrevista, dónde fue, quiénes estaban presentes, qué día fue, cómo se pautó, por qué entrevistan a esa persona, con qué dispositivo se produjo el registro, cómo están analizando, si están usando estas estrategias que yo les propongo o si también están usando algún programa informático de análisis de la información. Todo eso tiene que estar en la ficha previa. Luego el material que tengan, de nuevo, el audio o el desgrabado. Y luego, en el proceso de análisis, tienen que aparecer las ideas generales, las problematizaciones, las vinculaciones con otros registros, los relatos que el propio registro trae, los personajes, las temporalidades, las espacialidades y también las categorías o que vale la pena revisar cómo están siendo utilizadas o bien que en sí mismas ofrecen información para complejizar lo que estamos tratando de pensar respecto a este campo. Yo las invito a hacer este ejercicio con algún fragmento pequeño de una entrevista y compartirlo. Y si no tienen entrevistas propias, buscar alguna entrevista de las que se hacen dentro del mundo académico, las que se publican o algo por el estilo, tomar esa entrevista, quizá una o dos carillas de la entrevista y hacer este análisis. Tratar de entender quién es la persona, por qué está siendo entrevistada, en qué lugar está siendo entrevistada, si no es información propia, pensar dónde creen que está siendo entrevistada, cuál es su relevancia y hacer un pequeño análisis de la información que ahí aparece, como un ejercicio que nos permita después en el próximo encuentro poder compartir puntos de vista. Seguramente en el próximo encuentro yo lleve una entrevista propia para que podamos mirarla y con esto que les estoy anticipando, hacer un breve análisis. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.